Necesitamos de ti, Señor. Padre, estamos en tus manos, Dios. Estamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vaya buscando en su Biblia, libro de Daniel, capítulo 5. Gloria al Señor. Aleluya. 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 Bendito el Señor. Siempre, hermano, me gusta lo que ya he dicho desde este púlpito, 2 puntos que me gusta acordar con usted. Recuerde que Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Pero si usted siente en su corazón dar una alabanza a Dios, que le salga de su corazón para glorificar su santo y bendito nombre, déla, porque me voy a gozar con usted también. Aleluya. Bendito el Señor. Daniel 5, vamos a leer en primer lugar del 1 al 4 y luego estaremos leyendo otros versículos. Honramos al Padre en la dirección de su Santo Espíritu. Y dice así su santa y bendita palabra en el nombre de Jesús. Amén. El rey Belsasar hizo gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Oiga lo que dice el 4. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Bendito sea el Señor. Como le dije, hemos puesto por título a este mensaje, sentencia escrita. Y vamos a ver algunas definiciones que traje por aquí de lo que es una sentencia. Se define sentencia como dictamen o parecer sobre un asunto determinado. También se dice que es decisión en cualquier controversia que da la persona a quien se le ha hecho árbitro de ella. En derecho se le conoce como resolución dictada por un juez o tribunal competente que dirime un pleito o causa sometida a los mismos. Damos gracias a nuestro hermano Mauricio que nos suministró como jurista algunos de estos conceptos, porque al saber de ustedes yo no soy jurista, gloria a Dios. Ante la ocurrencia de un hecho violatorio de los derechos a la vida o de una persona o grupo, así como del orden público, son aquellos acontecimientos que están tipificados en el Código de Procesamiento Penal como delito. Se da inicio entonces a un proceso penal, el cual inicia con una acción pública, que en el aspecto formal y legal comienza con la medida de coerción, que es un procedimiento mediante el cual un juez de instrucción, a requerimiento del Ministerio Público o del querellante, lo pone en ejecución.
Luego se pasa a lo que es la etapa preliminar o de pruebas. Y luego se pasa a la etapa final de juicio y las sucesivas vías recursivas, llámese apelación o casación. La medida de coerción busca que el imputado resguardar la presencia de éste en los actos de investigación que debe realizar el Ministerio Público. Esta puede consistir en prisión preventiva, garantía económica, presentación periódica, impedimento de salida, prisión domiciliaria, localizadores electrónicos o someterse a la vigilancia. La etapa intermedia, que inicia con la terminación de los plazos que se han previsto en la medida de coerción, donde se presentan los resultados de la investigación, en la cual puede ser desestimada o enviada a juicio de fondo. En la etapa de juicio, los jueces conocen de las imputaciones, las pruebas, las defensas, y mediante la regla de la lógica, conocimientos científicos y las máximas de experiencia, van a determinar la culpabilidad según las pruebas del imputado o sencillamente dejarlo libre de esa acusación. ¿Qué resulta? Hay plazos que se establecen y hay tiempo para cada uno de estos procesos, pero cuando llega la sentencia final, donde ya no hay dónde acudir, lo que esperamos, ¿verdad, licenciado Mauricio?, es el cumplimiento de la sentencia escrita. Y usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver esto? Fíjense que hemos leído estos primeros versículos del capítulo 5 del libro de Daniel. Nos habla aquí del rey Belsasar. Bueno, que nos ubiquemos por un momento. Belsasar es el rey de Babilonia en ese momento. Ha pasado ya alrededor de unos 20 años entre lo que es el capítulo 4 y este capítulo 5 de Daniel, donde Nabucodonosor, como rey de Babilonia, sale del escenario. Y entonces aquí tenemos a Belsasar, su nieto, porque a Nabucodonosor lo sucedió uno de sus hijos. Y después de gobernar pocos años, fue muerto por su cuñado, es decir, uno que estaba casado con su hermana, hija de Nabucodonosor. Y a su vez, después de durar unos años en batalla, pierde la vida. Entonces, le sucede otro rey que se casa con la hija de Nabucodonosor, que su nombre es Nabonido. Fue prácticamente el último rey de Babilonia antes que fuera vencida por los medos y los persas. Creo que con esa ubicación histórica nos damos cuenta por qué Belsasar es en ese momento el rey de Babilonia. Este joven, para ese momento, 539 años antes de Cristo, debía haber tenido una edad de unos 35 años. Pero este joven había nacido en el palacio. Y sabía, por ejemplo, lo que le había pasado con su abuelo Nabucodonosor. Y sabía, después de la experiencia de Nabucodonosor,
por su soberbia y su orgullo, cómo tuvo que irse 7 años con una mente de buey a comer hierba en el campo por haberse ensoberbecido y no reconocer al único y verdadero Dios. Y este nieto de Nabucodonosor sabe que en un documento oficial, Nabucodonosor, él mismo narró su historia y él terminaba ese documento diciendo: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a quienes andan en soberbia. Amados, cuidémonos de la soberbia. Como decía mi pastor en el sermón de esta mañana, Dios no quiere nada con los soberbios. Alabado sea Dios. Pues resulta que este joven rey, habiendo nacido en el palacio y habiéndole informado de todas estas cosas, él la está pasando por alto. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque a veces oímos cosas que ocurren y dicen: bueno, pero ¿y cómo esa persona cometió ese hecho? ¿Cómo se comporta de esa manera? Porque él es hijo de pastor o es hijo de un diácono. ¿Y cómo actúa de esa manera? ¿Ese muchacho nació en el Evangelio? ¿O esa muchacha nació en el Evangelio? ¿Y cómo es que ahora actúa así? ¿Cuál es el concepto que tenemos de nacer en el Evangelio? ¿Acaso se nace en el Evangelio porque usted sea hijo de un líder? ¿Porque usted sea hijo de un pastor? ¿Porque usted sea hijo de un diácono? No es así el nacimiento en el Evangelio. El nacimiento en el Evangelio es cuando usted, bajo el uso de su conciencia, usted toma una decisión y acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y no porque usted haya sido bautizado, porque sus padres le dijeron que como usted, como hijo de líder, tiene que bautizarse, que tiene que coger la doctrina en la iglesia. No, porque no se trata de eso. Es de una relación. Usted tiene que buscar una relación con Dios. Porque como dice mi pastor reiteradas veces, Dios no tiene nieto. Si usted quiere hacerse hijo de Dios, usted tiene que buscar su propia relación con Dios. No es porque usted sea hijo del pastor, no es porque usted sea hijo del diácono. Su relación búsquela directamente con Dios. Porque el día que usted acepta en su corazón que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, que Jesucristo, siendo Dios, se despojó de su trono de gloria para venir y hacerse hombre y venir y pagar el precio por su pecado que usted ni yo no podíamos pagar. Cuando usted acepta eso, entonces usted pasa a ser hijo de Dios. ¿Me está entendiendo? Hijo de pastor. ¿Me está entendiendo, hijo de diácono? ¿Me está entendiendo, hija de líderes? Es un asunto de relación con Dios. Alabado sea Dios. Cierro el paréntesis. Este joven rey, conociendo estas cosas, tuvo el atrevimiento, bajo los efectos del vino,
porque es que el vino es peligroso. El vino es peligroso. Hay muchos que carecen de valor y quieren darse un trago de vino antes de ir a hablar con el padre de la que quiere que sea su prometida. Pero tiene que tener cuidado con el vino, porque el vino es traicionero y la sidra alborotadora, dice Proverbio. Pero él, bajo los efectos del vino, tuvo el atrevimiento de profanar los elementos sagrados que habían sido consagrados para Dios en el templo de Jerusalén, para adorar al único y verdadero Dios. Y él se atrevió de una manera blasfema, no solamente a beber en ellos, él y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas, sino que también hicieron idolatría al adorar a dioses falsos, hechos de oro, de plata, de bronce, de madera y de hierro. Cuando usted y yo sabemos cuál es el único Dios al que hay que adorar. Alabado sea su nombre. De manera que como este hombre hace esto, él cree que como eso está ocurriendo dentro de su palacio, en su ignorancia espiritual, él no se está dando cuenta que ante nuestro Dios no hay nada oculto. Porque dice Hebreos 4:13 que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. Y él parece que se le olvidó eso, porque este joven rey lo que estaba empeñado era en sus placeres y en sus deleites, y no se preocupaba de su situación espiritual. Porque si él hubiese sido un poco más inteligente, hubiese sabido, porque fíjese lo que estaba pasando. En el momento que él está haciendo este banquete, ante las puertas de Babilonia están los ejércitos de Ciro el Grande. Están a la puerta de Jerusalén, de Babilonia. Pero ¿qué resulta? Que él está pensando que como Babilonia tiene muros de 105 metros de alto, con un espesor de 15 metros, él dice, ¿y cómo van a entrar? Y de hecho, su inteligencia militar veía que el ejército de los medos y los persas estaban haciendo excavaciones. Y ellos decían, bueno, si van a construir un montículo, se van a llevar mucho tiempo en lo que vengan a hacer una construcción para poder hacer unos muros que puedan llegar a la altura de los que nosotros estamos. Porque usted sabe que Babilonia era una de esas ciudades-estados que se construyeron en la antigüedad y estaba protegida. Babilonia, en la zona de Mesopotamia, que le pasaba el río Tigris y el río Éufrates. De hecho, el río Éufrates pasaba de manera diagonal y habían unas puertas de hierro y de bronce por el río. Pero este rey no se daba cuenta, en su borrachera, en su
idolatría que tenía allí en su fiesta pagana, no se daba cuenta que realmente la excavación que se estaba haciendo era para desviar al río y poder entrar por debajo de sus puertas. Y él no se daba cuenta de eso, porque cuando se está bajo el efecto del alcohol, se pierde toda conciencia. Alabado sea Dios. Y este joven, si se hubiese preocupado de su situación espiritual, porque yo me imagino que así como fueron traídos de Jerusalén los vasos de oro, los utensilios de oro y de plata, también debió haberse traído el rollo del profeta Isaías, que 200 o 150 años antes